día, mis hermanos. Espero que me estén escuchando bien, ¿no? Buen día. Esta es una de las pocas veces que predico contra mí mismo. El Señor tiene sus ironías, ¿no? Y cuando lo diga con esa sonrisa, toda agradable, toda amable, es verdad, lo que voy a decir es como un golpe para lo que yo más adelante les voy a decir. Los invito, mientras descubren eso, los invito a que abran sus Biblias a un libro que en ocasiones aparece en el Nuevo Testamento y otras veces aparece en el Antiguo Testamento. El libro de Amós. Amós capítulo 6. Amós capítulo 6. Versículos 1 al 8. Amós, capítulo 6, versículos 1 al 8. Ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calne y mirad, y de allí id a la gran Hamat, descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos y no se afligen por el quebrantamiento de José. Por tanto, ahora irán a la cabeza de los que van a cautividad y se acercará el duelo de los que se entregan a los placeres. Esa es la porción sobre la cual vamos a estar haciendo nuestras reflexiones y nuestros comentarios. Yo, Fernando Avilio Mosquera Brandt, siento una profunda admiración y respeto por el profeta Amós. No solo porque él fue siervo de Dios, sino por el exquisito conocimiento que tiene de Palestina. Conoce los problemas de las 8 naciones palestinenses, conoce sus problemas políticos, es conocedor de la historia de Palestina, toda vez que conoce el origen de los sirios, quienes provenían de Kir y según él volverán a Kir. Conoce el origen de los filisteos, quienes fueron trasplantados de la isla de Caftor a esa franja donde están ubicados. Él tiene un dominio tanto de la historia como de la geografía palestinense. Lo admiro por la forma psicológica que tenía para la comunicación de su mensaje. Lo admiro por su capacidad mental, por su profunda inteligencia, por la fluidez con que escribe, por el uso adecuado de las metáforas, por mantener el interés vivo de sus oyentes. Lo admiro por la sensibilidad que muestra frente a los pobres y menesterosos, por su severidad con los ricos sin ser plutofóbico. La verdad es que yo no sé si ese término, pero permítanme utilizar ese término que espero que sea adecuado. Sin ser plutofóbico, era severo con los ricos. Y por su compasión y bondad hacia los pobres. Lo admiro porque rechaza el lujo innecesario, condena la extravagancia y se ofende por la insolidaridad de los individuos.
Lo admiro por poner en su perspectiva correcta la mishpat y la sedaká, justicia y juicio, y hace depender shalom, paz, de la correcta aplicación de esa virtud, justicia, expresada de esas dos maneras. Lo admiro porque tiene claridad meridional acerca de la espiritualidad y condena la religiosidad enmascaradora de la falta de piedad. Admiro a Amós por su piedad, por su profundo amor por Dios y por ser furibundo defensor de la ley mosaica. Admiro a este profeta porque supo reconocer el derecho natural que tiene Dios sobre toda la creación y sobre los reinos de la tierra, y por ello él presenta a Dios como el juez de las 8 naciones palestinenses a las que llama a juicio. Admiro a este profeta porque supo reconocer, admiro a Amós como escatólogo. Él supo reconocer y preanunciar el día de Yahvé, el Yom Yahweh, el cual será un día de juicio implacable para las naciones que se sumergieron en su pecado y en sus profundas contradicciones. Como observador de su día, advirtió que la política odierna, la política de su día, como la de todos los tiempos, debía aplicar la justicia esencial en su doble acepción de significación, como rectitud y como toma de decisiones correctas, en toda su radicalidad. Amós comprendió que el pobre debía ser entendido de forma correcta para evitar el malformador paternalismo y la deformadora injusticia. Es decir, tenemos que ayudar al pobre para no caer en el paternalismo. Entendió que la justicia se fortalece en la medida que los mandamientos de Dios son obedecidos, tal como se lee en Deuteronomio. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Dios, delante de nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Amós siempre recordó que Yahvé es el defensor de la trilogía anómica, los huérfanos, las viudas y los extranjeros. Y recuerda Deuteronomio, y Deuteronomio dice que hace justicia al huérfano y a la viuda, que ama también al extranjero dándole pan y vestido, Deuteronomio 10:18. Por eso los defendió de la depredación de los poderosos del reino del norte. Por todas las razones expuestas, yo, Fernando Avilio Mosquera Brandt, admiro a este profeta, quien se yergue, quien se levanta como paradigma del verdadero profeta latinoamericano contemporáneo. El libro de Amós como libro, el mensaje de Amós como mensaje, me ha estimulado a amar la política. Y no fue la filosofía la que despertó mi amor por la política, fueron los profetas, ellos son los culpables, sobre todo Amós. Me ayudó a entender las responsabilidades sociopolíticas que tiene la Iglesia de Jesucristo y a elaborar discursos teológicos, filosóficos acerca de la política como realidad holística. Respeto y admiro profundamente a Amós por esas y otras razones. Amós presenta la palabra de Yahvé en su contexto y en un contexto donde se evidenciaban profundas contradicciones. Por un lado, tanto Israel como Judá habían ensanchado sus fronteras en el tiempo de Jeroboam II en el reino del norte y de Usías en el reino del sur, lo cual implicaba someter a algunos pueblos y naciones circunvecinos al yugo de estas dos naciones. Y esto representaba fuertes ingresos económicos, tanto como botín de guerra como
tributarios que ellos fueron convertidos. Así entonces Israel gozaba de prosperidad económica. Había mucha bonanza económica, pero a pesar de esa especie de bonanza económica, se desató una ola inmisericordia de explotación contra el pobre, de tal manera que varias décadas, algunas décadas después, el profeta Miqueas escribió lo siguiente. Después que Amós predica, algunas décadas después, Miqueas escribió: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Miqueas capítulo 2, los 2 primeros versículos. La depredación llegó a tal extremo que Amós hizo la siguiente denuncia: por 3 pecados de Israel y por el 4º no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al pobre, al Ebjón, por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los dalim, de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Amós capítulo 2, versículos 6 y 7. Él habla aquí del Ebjón y Dalim. ¿Quién es Ebjón? ¿Quién es ese pobre? Con ese vocablo, con Ebjón, los hebreos identificaban a las personas que estaban en la condición de necesidad, de miseria y de pobreza extrema. Es decir, los que no tienen nada, los desposeídos. En tanto, los Dalim, los humildes, eran las personas empequeñecidas por el infortunio, eran los débiles, los desposeídos, los carentes de bienes, los que habían sido enviados, confinados a la periferia. Así entonces, en Israel, a pesar de las prohibiciones y de las leyes proteccionistas favorables a esa trilogía nómica, se explotaba inmisericordiamente a los que solo tenían su esperanza. Al hombre se le despoja de todo. Nunca se le debería despojar de su esperanza. Y sin embargo, en ocasiones los despojan de su esperanza. Esos poderosos cometían la más abyecta explotación y cometían las más infames marginaciones posibles. Comportamiento de estas personas en las relaciones laborales constituía una negación de sus principios teológicos. La teología del yavismo estaba seriamente comprometida con las relaciones sociales y laborales. El Salmo 15 le adjudica un perfil al hombre que subirá al monte santo para encontrarse con Yahvé, con Dios. Y el Salmo 15 dice: debe ser íntegro, hacer justicia, no hacer mal a su prójimo, no debe admitir cohecho, ni debe ser usurero. Esa misma exigencia se encuentra en el Salmo 24. Así que Salmo 15 y 24 hablan de estas cosas. Isaías, posterior a Amós, proclama su teología con fuerte aplicación social. Las 2 preguntas que formula Isaías: ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? Y ¿quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Isaías 33, versículo 14, la segunda parte. E Isaías la responde de la siguiente manera: el que camina en justicia y habla lo recto, el que abomina la ganancia de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos
para no ver cosas malas. Ese es el que estará delante de Yahvé. Allí habla de ganancia de violencia y se refiere a ganancias que se adquieren por medio de la usura y por medio del engaño. Entre tanto, el contemporáneo de Isaías, el profeta Miqueas, tronaba de la siguiente manera: oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas 6:8. Por su parte, Ezequiel muestra el perfil del justo que sobrevivirá a la muerte. A la pregunta, ¿quién es justo delante de Yahvé? ¿Y quién vivirá delante de Yahvé? Ezequiel responde de la siguiente manera: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo y que diere su pan al hambriento y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminare y guardare mis decretos para hacer rectamente, este es justo, Sadik, este vivirá, dice Jehová el Señor, Neum Jehová Adonai. Y sabiendo que contravenir la ley implicaba muerte y destrucción, estos hombres violaron flagrantemente la ley. Ezequiel les recordó lo que les advendría si ellos violaban la ley. Ezequiel escribe: mas si engendrare hijo varón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare la mujer de su prójimo, al pobre y menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá este? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Estos énfasis teológicos fueron elaborados sobre la base de las prescripciones encontradas en la ley mosaica. Así que esta teología se fue construyendo a lo largo del tiempo con base en la ley. Y estos hombres de los cuales habla Amós violaron estos principios y negaron su propia teología. La ley mosaica prescribía a la institución política de Israel la protección a los desamparados, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. El príncipe de Israel, el rey, tenía la obligación legal, moral y política de atender y de hacer justicia a todos los miembros de la nación israelita, incluyendo a los extranjeros que habitaren en sus tiendas, es decir, que habitaren en las ciudades. Pero lo que realmente resultó es lo que nosotros denominamos efecto equívoco. Hicieron todo lo contrario a lo que la ley prescribía. Esta sección de Amós, capítulo 6, versículos 1 al 8, va dirigida a la clase nobiliaria, a los notables. El vocablo hebreo utilizado para designar a los notables viene de una raíz que significa perforar, marcar, fijar, determinar, distinguir, a los distinguidos. En este contexto se refiere a personas que en la sociedad han sido destacadas o designadas para ejercer una posición socialmente distinguible y destacada. Y también este pasaje va dirigido a los principales, a los príncipes. Se utiliza allí la palabra rechit, que es la misma palabra de Génesis 1:1, Bereshit bara, que tiene que ver con principio. En este caso se refiere a lo mejor de la sociedad, los nobles.
Estos personajes son identificados con frases hebreas como Hach Hashanim Besillón, los reposados, los descansados en Israel. Hay dos frases que están en paralelismo y que quieren decir a aquellos que viven cómodos, seguros, tranquilos, inamovibles en su posición, pensando que nunca serán removidos, los que están tranquilos en su propia estabilidad. Esta seguridad privilegiada les garantizaba el poder que ellos ostentaban, ya que el ejercicio político estaba al servicio de ellos, toda vez que ellos eran los beneficiados de la acción de los gobernantes, eran verdaderos parásitos sociales. En su imperturbabilidad, en su posición cómoda y estable, como dirían los estoicos, en su ataraxia del alma, ataraxia tes psique, en su placidez imperturbable, ellos, de acuerdo con la denuncia de Amós, dormían en confortables camas, tipificadas como camas de marfil. Comen lo mejor del rebaño, y con esto se quiere indicar que ingerían las mejores comidas posibles en Israel. Entonaban canciones al compás de una flauta. Allí dice gorjean. Y puesto que la palabra gorjear también significa burlarse, es posible que entonaran cánticos burlescos acompañados de un flautista. La flauta no se toca así, ¿verdad? Esa es la flauta que yo voy a inventar, que se puede tocar así. Flautistas. Ok. Entonces, iban acompañados de ellos. Vivían tan plácidamente, de tal manera que se volvieron holgazanes. Y en esa holgazanería encontraron tiempo, como no tenían nada que hacer sino explotar a los demás trabajan para ellos, entonces se creyeron inventores de instrumentos musicales, dice Amós allí, que inventaron instrumentos como David, se consideraban con esa capacidad. Ingerían entonces los mejores vinos de la zona, probablemente vino importado o vinos importados. Se servían de los mejores y más exquisitos perfumes, y en su vida disoluta, en su vida opípara, en su vida eudaimónica y hedonista, ignoraron a aquellos a quienes tenían la obligación de proteger, es decir, aquellos a quienes tenían que prodigarles los bienes necesarios para una subsistencia honrada o por lo menos una subsistencia decorosa. La escena que plantea Amós, que presenta Amós, es el cuadro típico de un político parásito que se sirve de su cargo para explotar inmisericordiamente a aquellos que lo ascendieron a esa alta dignidad. Por cierto, muy inmerecida de ellos y para ellos y por ellos. Es el cuadro típico del vividor que se enriquece a costa de los contribuyentes. Es el depredador que utiliza la política para lucrarse él, para lucrar a su familia y para lucrar a sus amigos. Esta es la más crasa negación de la verdadera política. Estos príncipes no se inmutaron frente al quebrantamiento de Israel. No les importó el infortunio de Israel. La actitud de estos príncipes era una actitud innoble, insolidaria, indiferente, inmisericordia, despiadada. Por lo que Dios, dijo Amós, actuaría severamente. Por su impiedad, ellos encabezarían la larga fila de los que serían llevados en cautiverio. De esta manera, estos nobles acompañarían a las distinguidas matrones de Israel, a quienes Amós en el capítulo 4, versículo 1, llamó
vacas de Basán. Las mismas que, al igual que estos nobles, tal vez eran las esposas de estos sinvergüenzas, explotaban a los pobres. Su profunda maldad sería severamente castigada por el juez de toda la tierra. La acción e intervención de Amós modela la verdadera función de un profeta. El profeta debe identificar el problema, debe identificar la maldad, está llamado a identificar el pecado y está llamado, es una obligación ministerial moral, a hacer las denuncias pertinentes en los foros y escenarios donde fuere necesario y menester. Y luego, entonces, debe llevar el caso a Dios y transmitir lo que Dios ha dicho, el pronunciamiento de Dios, el veredicto de Dios. El verdadero profeta asume la defensa de los desvalidos para procurar su bien y para que se les reivindiquen sus derechos. El verdadero profeta siempre encuentra una puerta en medio de los callejones sin salida. Siempre descubre una luz en medio de la más espesa oscuridad. Siempre ve un mañana en medio de un presente perpetuo de calamidades. Siempre se llena de coraje para proclamar la palabra de Dios. Este profeta, Amós, se yergue como mi modelo profético. Bueno, ahora les voy a decir por qué este es un latigazo para mí, lo que Amós dice aquí. Creo que este discurso fue tendenciosamente elaborado para golpearme a mí y sacudirme a mí de mi confortable, y lo que estoy diciendo es, si de pronto lo digo con sonrisa es para paliar la cosa, pero estoy hablando de mí, de lo que yo soy, de lo que a mí me gusta, lo que no me gusta. Entonces, para golpearme y sacudirme de mi confortable comodidad. Pero como yo soy lo suficientemente inclusivo, yo no me puedo acusar solo, entonces también los acuso a ustedes de eso. A mí no me gusta ser perturbado de mi cómoda placidez, y es así. A mí no me gusta cuando estoy cómodo que me perturben, no me gusta. Me fascina, y mi personalidad como que me ayuda para eso, me fascina la imperturbabilidad de mi statu quo. Yo soy muy conservador, entonces me gusta estar cómodo, tranquilo. No me gusta que me perturben en eso. Me gusta la vida tranquila, sosegada y no amenazada. Yo llevo una vida tranquila, sosegada, yo no tengo altos y bajos, yo llevo una vida casi plana y me fascina eso. Y no me gusta que eso cambie y no quiero que eso cambie. No me gusta la aventura, me conforta la seguridad de la comodidad. Me fascina mi sedentarismo con el cual me siento plenamente identificado. Me incomoda enormemente salir de mi confort y de la cómoda vida que llevo. Sin embargo, todos los días, a pesar de lo que me gusta y no me gusta, el Señor me incomoda. Y no me gusta que me incomode, pero me incomoda. Sin embargo, todos los días soy retado por los infortunios de los demás. Y soy retado por mis propios infortunios. Que no sé cuáles son, pero me imagino que hay algunos por ahí. Todos los días soy conminado a salir de una expresión que me fascina mucho, una expresión toda rara allí. Soy conminado a salir de mi rincón solipsista, es decir, salir de mi propio yo, para ser inquietado por la tragedia que padecen los otros. Todos los días soy desafiado a solidarizarme con los que sufren. Y aquí los incluyo. Cada uno de nosotros debe ser compelido a abandonar su propio confort para socorrer a los que padecen necesidades. Somos retados a prestar auxilio
auxilio a los que nos necesitan. Cada uno de nosotros es retado a mirar como nuestros iguales a aquellos a quienes la sociedad y a quienes nosotros hemos confinado a la marginalidad. Ellos son mis pares, son mis iguales, idénticos a mí. Debemos ver a los otros como seres que nos interpelan, que nos inquietan y que a veces nos juzgan. Quienes cuestionan nuestro cristianismo cómodo, y por eso me golpea. Y quienes cuestionan nuestra propia espiritualidad. Cada indigente, y perdonen la forma tan grosera como lo digo, cada indigente cuestiona mi propia espiritualidad. El mismo Jesús nos alerta de nuestra actitud indiferente y de la actitud indiferente de la sociedad cuando Él expresó: y por haberse multiplicado la anomía, el agape de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y cuando de manera sombría, yo me imagino a Jesús haciendo la pregunta de una manera muy sombría, de una manera casi pesimista: cuando el Hijo del Hombre viniere, ¿hallará fe en la tierra? El Evangelio nos llama a inquietarnos. Me llama a mí y lo llama a usted. Nos llama a inquietarnos y a incomodarnos por los demás. Nos llama a exponer nuestra vida para rescatar otras vidas. Nos invita a padecer un sufrimiento vicario y un sufrimiento empático por causa del otro. Nos llama a morir, cosa que no me gusta. A mí me fascina la vida, yo amo la vida, yo quiero vivir 100 años. Esta vida es muy deliciosa, con problemas, pero deliciosa, yo quiero vivirla. Así que lo estoy diciendo no porque me agrade, pero el Señor nos guía a eso. Entonces nos llama a morir para que otros vivan. Y si usted lo analiza, es parte de la esencia del cristianismo. La muerte para que florezca la vida. El profeta Amós nos hace comprender que el gobierno, este gobierno y los gobiernos del mundo, están cometiendo una terrible injusticia al imponer a los pueblos altos impuestos, como en el caso de Colombia, en lugar de reducir los gastos del Estado. En lugar de proponer una reforma política, deben proponer la reducción del Estado. El Estado colombiano es extremadamente grande, es muy grande. Deberíamos seguir el consejo de Robert Nozick. Hay que buscar un Estado mínimo, con la suficiente estructura para que la sociedad funcione, pero no un gigante, un elefante blanco como el que tenemos. En lugar de desmontarlo, nos cargan de impuestos. Eso es injusto. Amós nos hace comprender que el Estado debe estar al servicio de los ciudadanos y no los ciudadanos al servicio del Estado. A mí Dios no me creó para que le sirviera al Estado. Creamos al Estado para que nos sirviera a nosotros. El Estado no es el fin en sí. El fin podría ser el hombre y con el hombre el fin que Dios ha establecido. Amós nos desafía a ser unos verdaderos profetas para el mundo contemporáneo. Entonces, hermanitos míos, abandonemos nuestra vida cómoda. Nosotros estamos cómodos en nuestra propia situación y a veces no somos solidarios con los que sufren. Y el Señor nos llama a ver al que sufre y a solidarizarnos con ellos y a servirles a ellos. Ese es el llamado que Dios, a través del profeta Amós, como profeta antiguo, y a través del profeta Fernando Abilio Mosquera Abraham, como profeta latinoamericano, nos hace en esta mañana.
Que el Señor los bendiga.